cada vez que uno tiene un algoritmo de Machine Learning y lo usa en la física, creo yo, sin pensar o sin estar muy consciente de lo que uno está transando, uno incurre en una deuda. Entonces cada vez que sale un nuevo paper que no tiene, digamos, la menor idea de la inteligencia artificial que está usando, ni conoce tampoco los supuestos para usar esa inteligencia artificial, incurre en una deuda que se va acumulando y acumulando y acumulando, y después cuando otros papers usan ese resultado, nuevamente lo mismo. Entonces esa deuda va a llegar el momento en el que la vamos a tener que pagar. Notables Podcast. Conversaciones con protagonistas de la ciencia y la tecnología. Es presentado con el apoyo de Centro Científico Tecnológico de Valparaíso, líder en innovación, desarrollo y tecnología, desde Chile para el mundo. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo, una nueva temporada de Notables Podcast. Ya un año de receso era mucho, se extrañaba estar de vuelta en esta silla, estar de vuelta en el estudio de grabación y sobre todo conversar con gente notable, ¿sí? Por eso, hoy nos acompaña Manuel Morales Alvarado, máster en Física de Alta Energía por la Universidad de ETH Zúrich y la École Polytechnique de París, y además actualmente candidato a doctor por la Universidad de Cambridge del Reino Unido. Manuel, bienvenido, en verdad, muchas gracias por estar acá. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Yo realmente feliz de estar aquí en Valparaíso, además en un día tan bonito como hoy día. Pura ganas de salir un rato ahí a respirar la brisa marina. Ahí aprovechamos de ver el mar un ratito antes de empezar a grabar. Bien dicho. Sí, desde aquí el frontis de la universidad. Sí, justamente. No, genial, genial. Nos había costado un poco quizá cuadrar, pero estaba la intención desde ya casi 6 meses de poder grabar juntos y claro, finalmente calzamos en este viaje a Chile. Sí. No, yo muy contento de verdad, o sea, a ustedes, al equipo y a toda la gente tras bambalinas, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Si me invitan a hablar de física, ahí voy a estar. Genial, esa es la gente que necesitamos acá. Manuel, si nos puedes contar así como brevemente una pequeña intro de qué es lo que estás investigando tú, en qué estás trabajando actualmente. Claro, excelente pregunta. Bueno, yo trabajo en física de altas energías, se llama, o física de partículas también, que es la física de la materia fundamental, de las cosas más pequeñas que podemos imaginar, más pequeñas incluso que un átomo. Es la física de estas 12 partículas fundamentales, que se llaman quarks y leptones, y las interacciones entre ellas. Ya. Y cómo comienzan a formar protones, neutrones, y cómo después esos protones y neutrones comienzan a formar átomos, con electrones después girando ahí en su periferia, y cómo después eso crea la química y muchas otras cosas interesantes. Así que justamente hago física de altas energías. Me dedico en particular a estudiar la estructura del protón, que es un tipo de hadrón, probablemente uno de los más conocidos, diría yo. Y nosotros nos encargamos de estudiar, como digo yo, un poco la estructura del protón y cómo ésta se conecta con potencial física más allá del modelo estándar, decimos nosotros. El modelo estándar son un poco las reglas del juego de la teoría cuántica de campos, de la física fundamental, que es una muy buena teoría, pero sabemos que no puede ser toda la historia. Hay grandes preguntas que el modelo estándar no responde y nosotros buscamos, ojalá, encontrar una potencial respuesta a estas interrogantes y desacoplar esta nueva teoría de la estructura del protón, como decía. Genial, genial. Claro. Entonces, si empezamos a desmenuzar un poco, claro, tú mencionas que estás metido en ya lo que son partículas subatómicas, estos quarks, ¿cierto? Y sus interacciones. Claro. Entonces, si nosotros nos vamos de la materia cotidiana al día a día, vamos, por ejemplo, a través de nuestro propio cuerpo. Muchos sufrieron ahí con biología, estudiaron lo que era la célula, dijeron ya el cuerpo está conformado por células. Después nos fuimos más abajo aún, tenemos la química y teníamos una tabla periódica. Correcto. Que algunos lo hicieron memorizarse, pero de forma que no tiene ningún sentido. Sí, increíblemente, sí. Después dentro de cada uno de estos átomos, en su núcleo, protones, neutrones, y eso tiene otra especie de tabla periódica, que es el modelo estándar. Justamente, exactamente. Los protones y neutrones,
A diferencia del electrón, son partículas compuestas también, tienen una estructura interna. Entonces el electrón que está en la periferia de los átomos, esa sí es fundamental, hasta donde nosotros sabemos. Son partículas, no se puede dividir. No se puede dividir, ¿Ya? En principio, nunca digas nunca, pero hasta donde nosotros sabemos, el electrón es una partícula fundamental, no tiene nada más adentro. Ya. Pero el protón y el neutrón son partículas compuestas. Entonces, adentro del protón y adentro del neutrón hay quarks, que no son como hacen los patos. Quark más parecido a esta cosa afín al yogur. Que justamente se comienzan a agrupar entre ellos, comienzan a intercambiar gluones, se llama. Yeah. Los gluones son estos mensajeros de la fuerza fuerte que finalmente hacen que el protón sea una cosa compacta. En el fondo, gluón viene de glue. Justamente, es el pegamento. Unido, claro. Exactamente, es el pegamento ahí que mantiene al protón y al neutrón unidos. Y bueno, la dinámica del protón y del neutrón es súper complicada también. En física de alta energía, que bueno, en la física de las distancias muy pequeñas, de las longitudes de onda chiquitas, el protón no se puede entender, por ejemplo, como una bola de billar. No puede ser una esfera solamente, menos un punto. Uno tiene que entenderlo casi como un pequeño torbellino, si uno quiere, o un tornado de fuerza fuerte. Porque el protón es muy caótico. Lo que está pasando adentro de esa, a priori, bola de billar, son quarks irradiando gluones desintegrándose en otros quarks, procesos de muy alto orden, muy complicados, con loops, uno dice ahí en teoría cuántica de campo, en diagramas de Feynman. Entonces uno tiene que pensar en el protón como un pequeño caos. y eso intentamos hacer nosotros un poco con nuestro equipo, estudiar ese caos y ver dónde, nuevamente, en ese torbellino de cosas, se puede encontrar física más allá del modelo estándar, justamente. Claro, porque en el fondo, esta teoría que es el modelo estándar, quizá ahí tú nos podrás contar un poco más a grandes rasgos de qué se trata. Sabemos que no puede ser la teoría fundamental, la Correcto. teoría del todo, que muchas veces se habla. Correcto. ¿Y por qué sabemos que no puede ser así? Si nos puede comentar. Justamente, claro. Hay listas y listas de cosas que el modelo estándar no puede explicar, pero también hay que ser muy justos porque el modelo estándar es milagrosamente correcto también. El modelo estándar es seguramente una de las teorías científicas más exitosas creadas. O sea, puede describir la interacción electromagnética, que es quizás a la que nosotros estamos un poco más acostumbrados, después de la gravedad, obviamente. Puede describir la interacción electromagnética, puede describir la interacción fuerte, la interacción débil, a tantos órdenes de magnitud que es sorprendente lo bien que funciona. Pero también, como tú dices, sabemos que no puede ser ahí el fin de todas las teorías, sino que, por ejemplo, ya de partida, el modelo estándar no puede dar cuenta de la gravedad. O sea, una manzana cayendo, algo tan sencillo como eso, no se puede describir en términos de teoría cuántica de campos, por ejemplo. Las fuerzas que describe el modelo estándar son fuerzas que se manifiestan a otra escala, realmente. En general, todas estas fuerzas buscan neutralizarse de alguna forma. Entonces, cuando uno tiene una mesa o un átomo, lo que sea, uno en general los ve siempre estables, con carga eléctrica, por ejemplo, neta, cero. Entonces, un átomo neutro, por supuesto, tiene la misma cantidad de protones que de electrones. Entonces, la fuerza eléctrica se cancela un poquito a sí misma a su escala característica. Uh-huh. La fuerza fuerte tampoco la vemos nosotros realmente porque se cancela a escalas aún más pequeñas, manteniendo ahí al protón, digamos, compacto. Cancelando no la carga eléctrica, sino la carga de color. Se llama. Entonces un quark no tiene solamente carga eléctrica, reacciona justamente al electromagnetismo, digo, pero también tiene carga de color, se llama. Y un protón es un objeto sin color. Ahí, cuando hablamos de color, en el fondo cumplía ciertas reglas y a alguien se le ocurrió hacer el símil con los colores primarios que en el fondo daban un blanco, por así decirlo. Justamente, exactamente. ¿Cierto? No es un color físico. No es un color físico, sí. Ese es un excelente punto. Los colores ahora, nosotros lo usamos, uno le podría haber llamado cualquier cosa, mientras diera cuenta de 3 grados de libertad, fundamentalmente. Y esos 3 grados de libertad podían ser, por ejemplo, el RGB, el rojo, el azul y el verde.
Entonces la fuerza fuerte también se cancela un poco mutuamente a escalas pequeñas que nosotros realmente no vemos en nuestro día a día. Y la gravedad, como no existe una versión cuántica de estas cosas, no se cancela realmente. Un objeto más masivo sigue absorbiendo materia y se puede hacer eventualmente muy, muy denso y dar lugar a muchos fenómenos muy interesantes, de todas formas. Pero, claro, a nuestra escala la gravedad es la fuerza relevante. Entonces resulta un poco extraño que el modelo estándar, pudiendo describir la dinámica de un protón, no pueda describir a una manzana cayendo. Claro. Y eso, en defensa de la física de partículas, también se puede justificar porque cuando uno calcula un proceso de física de alta energía, la atracción gravitacional entre dos quarks, por ejemplo, es realmente despreciable. O sea, estamos hablando de órdenes y órdenes y órdenes de magnitud. La gravedad finalmente es mucho más débil que todas las otras fuerzas. Mucho más débil que la fuerza débil que también existe. Sí, a esa escala estamos hablando de masas muy, muy pequeña y lo que experimentamos nosotros es nuestra gravedad, o sea, nuestra interacción gravitacional con la Tierra, que tiene una masa enorme. Exactamente. Puede parecer un poco contraintuitivo en principio, pero cuando nos vamos a ese nivel de escala, las cosas ya no son tan intuitivas. Justamente, exactamente. Y esa es una cosa... Eso es interesante porque imagino yo que también nuestro sistema evolucionó a través de miles de millones de años de selección natural para hacer sentido del entorno que nos rodea. Realmente nosotros estamos acostumbrados a trabajar en la escala de metros o centímetros o un poco más chico, pero no estamos hechos para vivir en el mundo cuántico, por ejemplo, como Ant-Man. Sí. Necesariamente. Sí. Las películas no terminan siendo muy buenas cuando... Correcto. Sí. Así de mal acostumbrados estamos al mundo cuántico. Exactamente. Entonces, igual es un punto importante que y quizás suena un poco extraño, pero creo que es verdad que no tiene que hacer sentido, tampoco ser intuitivo, para que sea correcto. Exacto. Si algo es correcto o incorrecto, lo tienen que decir fundamentalmente los experimentos, hechos bajo condiciones, por supuesto, controladas, muy rigurosas. No necesariamente los 5 sentidos que nosotros disponemos y que nos ha dado la evolución. Exacto. La realidad manda al final del día. Correcto. Eso es. Exactamente, muy de acuerdo. En ese aspecto, un punto bien relevante que yo siempre he admirado un poco de los físicos es el nivel de destreza matemática que tienen que trabajar para trabajar a nivel teórico, ¿cierto? Porque también hay una física experimental que tiene otras habilidades muy destacables, pero en el fondo la matemática a cierto nivel se vuelve un lenguaje, se vuelve otro sentido, una extensión de nuestra mente, en el fondo. Correcto, exactamente. ¿Cómo es eso en tu trabajo, en el día a día, dentro de tu grupo? Claro, es un buen punto. Yo... personalmente, incluso cuando entré a estudiar el pregrado, nosotros hacíamos unos 2 años de plan común, se llama, donde hay cursos para todas las carreras que eran ciencias y hartos tipos de ingeniería, por ejemplo. Uh-huh. Y estaba la ingeniería matemática también en ese abanico de posibilidades. Y la matemática también me gustaba, y a mí, de hecho, en un principio, en la licenciatura me iba mejor en matemática que en física. Mis primeras notas en física no eran tampoco tan buenas, por usar un eufemismo. Y consideré también ir a matemática, y fue una cosa que estuve sopesando harto tiempo. Y bueno, finalmente yo tuve un muy buen profesor de electromagnetismo, creo que era 2º año, si no me equivoco, y decidí optar por la física. Pero la matemática siempre estuvo ahí, creo yo, muy cercana a mi corazón, y también, y por supuesto la usamos para describir la física fundamental. En nuestro caso, afortunadamente, creo yo, a mí me gusta mucho que se dé, nosotros nos consideramos fenomenólogos. Uh-huh. Uno dice en inglés el Phenomenology Group en Cambridge, que busca ser el puente entre los experimentos y la teoría. Entonces, por supuesto que hay matemática pura y dura, hay mucha estadística, hay mucha teoría cuántica de campos y abstracción. Aquellas cosas que no son intuitivas, pero que quizás son ciertas, y así lo soportan los experimentos. Pero tampoco no somos los físicos más abstractos que hay. Hay muchas otras teorías también muy bonitas, muy elegantes también, como, no sé, la teoría de cuerdas, por ejemplo, que son teorías, son muy matemáticas. A veces se corresponden con experimentos en las teorías, a veces no. En el caso de la teoría de cuerdas es una abstracción matemática muy pura y muy bonita. Y ellos creo que, claro, tienen su propio lenguaje, imagino. Pero creo que la abstracción matemática existe, a pesar de que a mí personalmente me gusta siempre darle sentido
con los data points, con Claro. la medición que toma ahí el experimento y uno intentar hacer sentido de esas cosas. Así que creo que está todo ahí en un equilibrio entre la abstracción, ojalá, y también el experimento y el resultado concreto. Claro, al Eh, final es un doble desafío porque es hablar dos lenguajes. Es hablar el exactamente. lenguaje experimental que está ligado a los datos y el lenguaje más teórico que, como dices tú, es muy abstracto, puede trabajar en dimensiones, con el tema de dimensiones ocultas, cosas muy, Correcto. muy extravagantes. Correcto, exactamente. Y esa comunicación, claro, es muy desafiante y también creo muy importante. Porque yo técnicamente, a pesar de que en nuestro grupo nos hacemos llamar fenomenólogos, en realidad el grupo se llama así y mucha más gente se describen a sí mismos fenomenólogos. Yo técnicamente estoy en el departamento de física teórica. Y así todo, a mí me parece que la física es fundamentalmente una ciencia experimental. Creo que lo que uno modela o lo que uno puede pensar que es el universo o los mecanismos detrás de las leyes físicas se tienen que corresponder siempre con el experimento. A mí me da la impresión. Entonces, comunicar un poco cómo el experimento ayuda a la teoría y dice más o menos en qué direcciones comenzar a buscar explicaciones. Claro. Y de repente desde la teoría también orientar cómo los experimentos pueden tomar mediciones, qué energías usar, por ejemplo, qué clase de partícula colisionar, etc. Creo que también es necesario. No solamente es muy bonito, sino que además es necesario. Yo creo que caemos quizás en la especificidad de que yo soy teórico, no, yo soy experimental. Muy rápido también en nuestras carreras. Y creo que el contacto entre el experimento y la teoría es absolutamente es esencial, básicamente. Sí, sí, Sí. Es un punto que se ha repetido harto en los capítulos de la primera temporada. E incluso un comentario que me quedó grabado del primer capítulo con el profe Cervec fue el hecho de que un poco trabajan en un triángulo, lo que es la teoría, el experimento y la ingeniería. Claro. Para poder un poco desarrollar la tecnología necesaria para desarrollar el experimento. Entonces, es un círculo que muchas veces los puentes no están tan establecidos y trabajar tirando puentes, trabajar conectando gente, conectando áreas es súper relevante. Exactamente, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo. Creo que quizás la forma de hacer ciencia igual este último tiempo involucraba especificidad, hacerse ojalá el más capo o la más capa en tu área y bajar así como láser ahí en profundidad lo que a ti te concierne, pero a mí me da la impresión de que la ciencia es más entretenida también cuando uno mira un poco hacia el lado y ves que puedes aprender de tus colegas ingenieros experimentales. El colisionador mismo funciona con mucho más ingenieros que físicos teóricos, por ejemplo. Entonces, esa sinergia y esa clase de interacciones yo la encuentro muy importantes. Son esenciales en realidad. Así que sí, y en el fondo es un poco botar este como estereotipo de Sheldon Cooper, un poco de el científico que se había estereotipado en los últimos años, como dices tú, muy enfocado, el típico como ratón de biblioteca. Y también es un poco el foco del podcast, acercarle a la gente y decir, mira, son personas normales las que hacen ciencia. Los protagonistas de la ciencia y la tecnología no es que hayan caído del Olimpo. Justamente, ese es un muy buen punto. Yo creo que ahora sí, de hecho justo si puedo hacer un alcance, porque yo a veces digo física de partículas y se me sale, y a veces digo física de altas energías. Y claro, ahí la etimología igual es interesante porque partícula viene de pars, que era la parte en latín, y siempre el sufijo ula es un diminutivo, como por ejemplo el nombre Úrsula, que es la osita, o la pequeña osa, obviamente la ursa mayor, ursa minor. Y la física de partículas, por lo tanto, semánticamente es la física de las partecitas. Pero yo creo, y a mí en general, cuando me acuerdo de que le digo así, me gusta más llamarla física de altas energías porque creo que un sistema compuesto es mucho más que sus partes individuales. No es la física de las partes, es la física realmente de las interacciones. Y esas interacciones no existen cuando las partes están solitas cada una por su lado, sino que cuando se juntan. Y eso aplica, creo yo, no solamente a las partículas, a los quarks que hacen el protón, sino también a las colaboraciones científicas, a los ingenieros, experimentales, teóricos, etc. Y finalmente también con la gente, creo yo, no sé, quizás hasta ser país creo que involucra interactuar entre nosotros y no ser, no sé cuántos seremos ahora, 18 millones de personas individuales propagándose en el espacio-tiempo. Claro.
del que Chile da cuenta. No, yo creo que la riqueza está realmente en la interacción, justamente. Así que el estereotipo del Sheldon Cooper creo que está muy bueno, como ya quizá irlo dejando un poquito de lado. Sí, sí. Sí, porque muchas veces la gente un poco toma distancia de estos temas y se ve como que no es capaz. No, Claro. yo no soy tan inteligente, no me da el cuero para llegar hasta ese punto. Y en el fondo, muchas veces lo que tomo es trabajo. Exactamente. Eso es, al Justamente. final, gente que ha trabajado muy duro y ha estudiado mucho para poder aportar un granito de arena. Ya no es Claro. como decías tú, ya no es la gran contribución, ya no es escribir el paper del siglo, Claro. es aportar un granito de arena y que sepamos mañana un poco más de lo que sabemos hoy. Justamente, así es la física en estos días, creo yo. La física ahora es tan grande, es tan detallada, es tan compleja, que claro, justamente esta caricatura ahí del científico, la científica ahí trabajando así como solos en su esquina, y un poco quizás, no sé, yo me acordaba el otro día de la película Interstellar, que cuando alguien llega, no sé, al momento del descubrimiento y dice, descubrimos todo. El descubrimiento en realidad toma mucho tiempo. Uno se va convenciendo en pequeñas etapas, en pequeños pasitos de que el resultado es el correcto. No hay un momento de eureka, ni tampoco es de una persona en específico. Eh, entonces, en general, creo yo, muchos físicos igual tienden a considerar harto eso, el bosón de Higgs, que nosotros decimos. Higgs en realidad es muy sencillo cuando uno le ve en alguna entrevista. Yo no he tenido el privilegio de interactuar con él directamente, pero él también creo que es muy sencillo. De hecho, la persona que había acuñado el nombre modelo estándar Ujú. era un físico que se llamaba Abraham Pais. Y el término lo acuñó en 1975 para decir que el modelo estándar era sencillamente lo estándar que había que hacer. Ni siquiera le puso letras mayúsculas. O sea, esta teoría que nosotros decíamos recién, o que yo decía recién, es tan exitosa y todo, la persona que le puso nombre como tal, lo escribió con letra minúscula, incluso era lo estándar sencillamente. Podía haber llegado y puesto tu apellido. Sí, el modelo. Exactamente, y no lo hicieron. Y obviamente hay de todo, también hay otra Sí. gente que por supuesto tiene otra filosofía, imagino yo, pero lo que yo creo que es saludable hacer es justamente entender que la ciencia la hacemos todos, o sea, teóricos, experimentales y en definitiva la gente también, la gente que quiere aprender un poco más del tema, la gente que quiere estudiar o hacer ciencia después. Entonces creo yo, es un asunto de toda la gente, de las interacciones y no solamente de las partes, finalmente. Sí. Y también hay un tema bastante como de responsabilidad en eso que decías tú, de no hay un momento de eureka y uno está constantemente como testeando lo que encuentra. No sé si recuerdas, o en verdad pasa, es como un poco cíclico, que dicen, encontramos superconductores a presión atmosférica y Claro. temperatura ambiente. Claro. Entonces, si yo vi hartos comentarios, hartas revisiones de ese paper que al final no pasó por un proceso de que un colega, revisión por pares, en el fondo diga, Claro. oye, esto está bien, esto está mal, sino que llegaron y lo liberaron. Claro. Y va gente y lo revisa y dice, los científicos no estamos entrenados para hacer esto. Uno lo primero que hace cuando encuentra algo extraordinario es dice, ¿dónde me equivoqué? Ese es el Exacto. primer filtro que uno tiene que tener. ¿Qué hice mal? Sí. Porque esto no puede ser real. Y uno tiene que negar lo que encontró hasta que sea innegable. O sea, Exactamente. la realidad tiene que pegarte un portazo en la cara y decir, no, esto es así. Claro. No hay forma de negarlo. Justamente. Yo creo que eso muestra un poco igual lo que está viendo la física ahora en estos tiempos, además, porque el progreso para nosotros ahora se traduce en medir, ojalá, los procesos de partículas de la forma más precisa y posible. Y esos procesos son largos, toman muchísimo tiempo para agregarle, digamos, para simplificar un poco la cosa, algunos decimales al número que encontraste. O disminuir las desviaciones estándar, por ejemplo, que son realmente cosas muy prácticas, pero que no necesariamente llevan ahí al momento de eureka, de Claro. película, básicamente. Estas cosas toman tiempo. Y la pega en general en la ciencia es muy de trabajo de hormiguita. Es de justamente ahí un granito tras granito de arena y construir Exacto. alguna cosa. En el fondo, cuando uno ve las películas, ve, no sé, Interstellar cuando está trabajando, ve la teoría del todo, como que está muy romantizado. Oppenheimer fue la última, no, está muy romantizado el sentarse y la música ambiental y uno trabaja y trabaja. En el fondo lo hacen muy sexy para la película, pero Sí. no, uno va y se sienta de 8 a 5, día tras día, día tras día. Y el cálculo no sale, y no Sí. sale, y no sale. Algún día será bueno, otro día será malo. Sí, exactamente. Sí. Sí, justamente la pega tampoco no es
es muy bonita por otras razones, Exacto. justamente. Creo que el placer de averiguar un poco cómo funcionan las cosas es muy bonito, pero claro, hay días glamorosos Sí. y otros días no tanto. Así Exacto. que hay que Al estar muy final, tranquilo con eso. ese trabajo, esa perseverancia, encontrar placer en esa perseverancia del trabajar y presentarse todos los días a enfrentar un problema Claro. y ser quizás alguien que descubra algo que nadie antes sabía, por muy pequeño que sea, eso al final es lo que vale la pena de la investigación. Exactamente, justamente sí. La gente en realidad que yo igual creo que he tenido una buena experiencia dentro de todo, porque uno en la academia escucha ahí de todas las historias. Yo por lo menos me siento muy afortunado de estar trabajando en un grupo que incluso antes de que sean buenos físicos, es creo que un muy buen grupo humano también. Entonces todos entendemos que estamos trabajando en conjunto, que toda aquella cosa que uno pilla es solamente un pequeño pasito en la dirección correcta. Y ya hay buena retroalimentación y te van a decir lo que está bien y lo que está mal también, que termina siendo muchas veces más valioso que lo primero. Entonces, en ese sentido, por lo menos mi experiencia ha sido muy positiva y de mucha comunidad, creo yo. Genial, Sí. genial. Manuel, y un poco volviendo a tu tema de investigación, tú me explicabas que hay unos efectos que el modelo estándar no puede un poco predecir dentro del protón, Claro. y tú estabas tratando de desacoplarlo y poder ver dónde hay una luz de hacia dónde tenemos que caminar. ¿Cómo ha Exactamente. sido ese proceso? ¿Qué es lo que estabas haciendo? Claro, nosotros estábamos, claro, hablando un poco de aquellas cosas que el modelo estándar no podía explicar, y una era la gravedad, por ejemplo, como decíamos, de las 4 fuerzas fundamentales que son gravedad, electromagnetismo, fuerza fuerte y fuerza débil, la gravedad queda afuera. Y ese es uno de los problemas abiertos, pero también hay muchos otros que son quizás no tan conocidos para la gente, pero que existen también, como lo son, por ejemplo, el hecho de que los neutrinos tengan masa. Los neutrinos son también partículas fundamentales, no son quarks, vienen del otro lado, que son los leptones. Ya. Son 6 quarks y 6 leptones. Y el modelo estándar predice que los neutrinos no tienen masa. Y ya se ha establecido, en base a experimentos nuevamente, de que ese no es el caso. Entonces la masa de los neutrinos no se puede explicar con el modelo estándar. La gravedad, sí, insisto, no se puede explicar, por ejemplo, por el modelo estándar, por qué existe materia en el universo. Entonces, esto tiene, bueno, nombres más largos, le llaman ahí de muchas formas distintas, pero en principio, cuando en el Big Bang, si uno tiene una cierta cantidad de materia y uno tiene una cierta cantidad de antimateria, estos dos grupitos se aniquilan mutuamente. Y lo que sale cuando colisiona, por ejemplo, un electrón con su antipartícula, que es el positrón, lo que sale es un fotón, es luz, es radiación. Ya. Entonces se desintegran en radiación. Y nosotros sabemos que esa cantidad de radiación que salió ahí de la materia y la antimateria aniquilándose es muchísima. Y así todo, quedó un poquitito de materia para formar después el universo visible conocido. Entonces uno tenía aquí una enorme cantidad de materia, una enorme cantidad de antimateria, se cancelaron mutuamente y lo que resultó fue un pequeño delta de materia que nuevamente da cuenta de las estrellas, que da cuenta de los planetas y De muchas nosotros otras mismos, cosas, claro. justamente. Y bueno, todos esos problemas están ahí en el área de la física más allá del modelo estándar. Y nosotros justamente lo que intentamos hacer es desacoplar estas dos señales, el protón, que se describe muchas veces en el modelo estándar, y la física más allá. Entonces, el protón es, no sé si para bien o para mal, una estructura muy difícil de describir. Parte del cálculo, cuando uno tiene ahí un protón, se puede hacer desde primeros principios. Ya. Y se puede hacer con teoría cuántica de campos. Entonces uno tiene una teoría que es bastante buena, que se ha probado harto, y puedes calcular en una hoja de papel, y ahora ya con código, con programas que te dan ahí un observable. Pero hay otra cantidad del protón que no se puede calcular desde primeros principios, que tiene que, bueno, extraerse a partir de los experimentos. Entonces tú realmente lo que uno hace, uno dice fitear. Ya. Uno tiene ahí una serie de puntitos, que puede ser, por ejemplo, una sección eficaz en el eje Y y, no sé, alguna cantidad de energía en el eje X. Y fiteas estas cantidades, que se llaman distribuciones partónicas. Ya. Se llaman. Y esas cantidades, el problema es que se fitean nuevamente asumiendo que el modelo estándar es correcto. Y yo sé que quizás esto es un poco más técnico, pero el punto es que nos terminamos mordiendo la cola finalmente. Claro. Porque uno está utilizando cantidades
que no puede calcular con la teoría, asumiendo que el modelo estándar es correcto, para después encontrar cantidades más allá del modelo estándar. Lo están parchando, pero a la vez lo están validando. Exacto, hay una inconsistencia ahí fundamental. Claro. Y lo que nosotros estamos haciendo ahora con nuestro grupo es justamente decir, ¿no?, que esto es un problema. Si tú quieres, la física más allá del modelo estándar puede contaminar, voy a usar esa palabra, estas distribuciones partónicas que nosotros damos por sentado. Y eso, por supuesto, cambia nuestra predicción teórica. Entonces lo que vemos en el detector, y cuando lo queremos comparar con nuestra teoría, no tiene mucho sentido porque nuestra teoría usó el modelo estándar de forma implícita. Claro. Cuando despejaba estas distribuciones partónicas. Yo sé que el nombre es largo, Sí. yo sé que es un poco específico, pero lo que nosotros buscamos en definitiva es justamente ver claramente la física más allá del modelo estándar y cómo se diferencia de estas distribuciones partónicas que dan cuenta de la estructura del protón, de este pequeño tornado de fuerza fuerte, si tú quieres, que colisiona ahí en el LHC, en el CERN, por ejemplo. Claro. Al final la naturaleza está mirando los cálculos y está diciendo, tenían la calculadora en radianes. Exactamente. Yo creo que está muy bien puesto. Te voy a robar incluso esa analogía, justamente. Sí. Esa es una buena forma de ponerlo. Y claro, y bueno, ahora en términos más prácticos eso significa igual ir harto a conferencias, a discutir este problema y estamos muy contentos porque ahora el desafío es, bueno, el colisionador ya lleva funcionando más de 10 años. Ahora vienen fases nuevas, en la fase de alta luminosidad, por ejemplo, que busca tomar mediciones mucho más precisas de nuestras cantidades físicas. Y en esas cantidades, cuando las comparemos con la teoría, vamos a calcular el delta, y este delta es muy importante que seamos cuidadosos para modelarlo, porque puede ser física más allá del modelo estándar, que se coló, puede ser falsas señales de física más allá del modelo estándar, que vienen de asumir una estructura del protón, que es del modelo estándar, nuevamente, esta calculadora en radianes. Entonces, ahora más que nunca, en la fase de alta precisión del CERN, lo correcto es ser cuidadoso con lo que estamos calculando. Y eso es lo que nosotros buscamos hacer en este proyecto. Genial, Claro. genial. Y en verdad, ese término cuidadoso yo creo que es lo que hablábamos recién. Muchas veces se presta para lograr un poco de impacto en los medios. Puede salir alguien y decir, no, nosotros encontramos la gran teoría y tratar de asegurar financiamiento. Exacto. Que hoy en día también es un tema, lograr financiamiento para la ciencia, pero ahí también hay un tema ético súper potente de Claro. hasta dónde puedo yo, siendo cuidadoso, revelar o asegurar para financiar la investigación. Exacto. Es un dilema ético al final. Claro, justamente. Aquí, por ejemplo, el CERN, que es seguramente el experimento más grande de la humanidad, algunos dicen comparable con la Estación Espacial Internacional u otras Claro. cosas. El CERN, por supuesto, está siempre ahí bajo la lupa de la Comisión Europea en particular, que son aquellos que aseguran el financiamiento para hacer funcionar al CERN. Y afortunadamente para nosotros lo interesante es ver que la plata que se le inyecta al CERN se recupera con el CERN funcionando, y de hecho hay hasta un superávit también. Entonces el balance de plata, si uno quiere ser muy pragmático, el CERN lo justifica bien, y lo justifica bien en términos de, por supuesto, formación de capital humano avanzado, lo justifica también con avances científicos y tecnológicos, desde física médica hasta microchips, y bueno, o sea, es realmente una máquina grande, pero que también hace mucho por la humanidad. En su tiempo también por la World Wide Web, también, que también viene de ahí, o las grillas de computadores también, etcétera. Entonces, en el CERN justamente ahí los medios para el fin, como la ingeniería, por ejemplo, y la ciencia, también son muy valiosos y hacen que Europa en particular quiera seguir trabajando en estos proyectos y que vea ahí mucho potencial, como también lo hizo Chile a mediados del año pasado, año pasado ya a estas alturas, comenzar la tramitación para hacer a Chile un Estado miembro del CERN, que son palabras mayores también, que le permite al Estado, por supuesto, acceder a las licitaciones de las empresas que construyen las cosas del CERN, que son contratos muy grandes, obviamente, pero también invita a Chile a participar de la física fundamental y de experimentos que son realmente fascinantes, y física que creo yo que es salvaje, a mí me gusta muchísimo. Entonces hay creo yo motivos para aportar
desde el punto de vista práctico y también desde el punto de vista de la ciencia básica fundamental. Yo creo que en general uno siempre se maravilla, por supuesto, con las aplicaciones de la ciencia pura. Pero cuando hay, no sé, cuando uno tiene un árbol, por ejemplo, uno se puede maravillar de los colores de las hojas, por ejemplo, o de las formas de las hojas. Pero esas hojas están ahí porque hay una rama sosteniéndolas y fundamentalmente porque hay un tronco sosteniendo el árbol también. Y ese tronco son las ciencias básicas también. Entonces las aplicaciones existen porque también hubo gente que trabajó un formalismo para describir lo que observaba, porque hubo experimentos que también vieron cosas. Y claro, finalmente creo yo que la ciencia y la tecnología y la ingeniería van muy de la mano. Yo creo que nuevamente la sinergia entre esas cosas, entre esas tres cosas, como tú decías antes y el profesor Serbeck, creo que hacen que esto valga la pena, en definitiva, por muchos lados distintos. Sí, sí. Porque en el fondo la parte más costosa es la ingeniería para construir, no la operación en sí, me imagino. Exacto. Estamos hablando de órdenes de magnitud distintos. Claro. Y pasa este efecto, lo que pasó, veía por ahí un clip del profe Massa comentando lo que pasó con la carrera espacial. En el fondo, inyectar una cantidad de plata para desarrollar la ingeniería, una cantidad de plata brutal, 200.000 millones, algo así de dólares, para inyectarle a la NASA, a empresas como, no sé, HP, Microsoft, Apple, cosas relacionadas a la electrónica, hacen que tengamos hoy en día los elementos que usamos como si nada. Exactamente. Entonces, justamente, invirtiendo en desarrollo, invirtiendo en ciencia, nunca uno sale para atrás. Exactamente. Justamente. Y así lo han entendido, yo creo, muchos países, igual que en términos productivos han sido muy fuertes desde hace tiempo. O sea, no es tampoco coincidencia, por ejemplo, que yo ahora que estoy en Inglaterra, que fue, no sé, el país de la revolución industrial, no es coincidencia que después de Newton, por ejemplo, y de Darwin y de muchísima otra gente que desarrolló ciencia pura, y Faraday, cuando la electricidad era poco más que un juego de circo, porque ver el rayo era entretenido solamente y ver un imán moverse era una cosa de placer, era realmente entretenido, que eso después terminara en la revolución industrial, por supuesto, y bueno, en todo lo que sigue después. Entonces yo creo que creo que está bastante bien establecido que la inversión en ciencia se justifica y que bueno, y muchas otras cosas también, por supuesto, son importantes, la salud, la educación, entonces hay que ser ahí muy equilibrado, creo yo, con todas esas cosas. Sí, sí. Da gusto ver que Chile va avanzando a un paso más bien como orgánico e invirtiendo cada vez más en I+D. Claro. Creo que vamos por el 0,35 del PIB. Eso, claro. Entonces es un gran avance. Incluso veía el otro día que ahora actualmente las empresas sobrepasaron por primera vez el aporte que da el Estado a I+D. Entonces, justamente, crear empleos con alto valor agregado y dejar de ser un poco esto de vender cobre y comprar cable. Exactamente. Justamente. Hacia donde tenemos que apuntar. Exactamente. Yo creo que ese es el punto. Ahí hay que apuntar y seguir todavía, ojalá poniéndole aún más color también, porque Chile hace muy buena ciencia en todos lados, por supuesto, en física, en astronomía, obviamente, en biólogos que también me ha tocado conocer allá, etcétera. Pero lo hace también en general con pocos recursos, a pesar de que va creciendo el 0.36, está igual más o menos abajito incluso comparado con otros países de Latinoamérica. Como Brasil, por ejemplo. Brasil invierte alrededor del 1.2%, entonces es el quíntuple. Y entonces yo creo que hay que seguir ahí avanzando en esa dirección. Justamente porque la ciencia creo que vale la pena hacerla por sí misma, creo yo, pero es importantísimo que también la gente vea eso, por ejemplo, en términos de más producción de un país, por ejemplo, más trabajo, más plata para destinarle a áreas críticas. Entonces sí, yo creo que hay que seguir yendo en esa dirección, definitivamente. Sí. Y, Manuel, me voy a devolver un poquito nos fuimos de nuevo por otra tangente, a tu investigación. Tú me comentabas que en el grupo han sido bastante pioneros en el uso de inteligencia artificial. Claro. Comentabas por ahí que desde el 2002 estaban usándolo como herramienta para investigar. Si me puedes comentar un poquito cómo es lo que están haciendo, cómo lo utilizan. Claro, perfecto. Justamente ahí este grupo, bueno, lo lidera ahí mi investigadora principal o mi supervisora, que es María Oviali, que bueno, salió de una colaboración en Milán.
Y estas personas en Milán estaban utilizando inteligencia artificial por ahí por el 2002, ya para poder describir más o menos cómo modelar la estructura del protón. Y claro, en esos tiempos, en el 2002, hasta hacer gradient descent, que digamos ahora los estándares justamente en inteligencia artificial, era la gran novedad. Y claro, yo leía el paper y tenían un capítulo enorme, así grandote, explicando gradient descent, y yo estaba, bueno, que es un algoritmo, en el fondo, para resolver los sistemas, si es que alguien ahí se le queda dando vueltas. Claro, exactamente. Claro, es la forma más o menos en la que la red neuronal aprende ahí a optimizar una cantidad. Exacto. Quiere minimizar una pérdida y por lo tanto encuentra cómo coordinarse ella misma, entre comillas, para minimizar una pérdida. Y claro, este paper tenía ahí páginas y páginas de gradient descent, y yo decía, bueno, claro. Y ahí me acordé, era el 2002, entonces era justamente algo nuevo. Y ellos encontraron uso en la inteligencia artificial en particular para describir la estructura del protón de la forma más agnóstica posible. Porque cuando uno tiene un set de puntos X, Y, uno puede escoger distintas formas funcionales para unir esos puntitos. Quizás esos puntos más o menos los une una línea. Por ejemplo, uno podría hacer un fit o un ajuste lineal de esa distribución de puntos. O puede ser una parábola, o un polinomio, o una función trigonométrica. La inteligencia artificial, lo bueno es que permitía, si era lo suficientemente grande, describir estos puntos de la forma más agnóstica posible. Que este famoso algoritmo del gradient descent trabajara y encontrara una forma, ojalá libre de sesgo, para describir la estructura del protón. Porque obviamente cuando uno tiene una forma funcional explícita, cuando uno dice, este set de puntos de acá se ve como una línea, por lo tanto es una línea, la calculo así, uno por supuesto ahí inyecta algo de sus propias creencias también en la descripción de la naturaleza. Y eso creo que en definitiva es inevitable. Uno cuando escoge utilizar una red neuronal también estás por supuesto tomando una decisión. Claro. Y simplificando muchas cosas y asumiendo que la red neuronal te va a dar un buen resultado. Entonces siempre por supuesto uno tiene que partir de supuestos, pero la red neuronal permitía fitear, si tú quieres nuevamente, estos puntos X, Y de forma agnóstica. Yeah. Y claro, comenzaron a hacer esto ahí ya el 2002. Y bueno, eso era en un principio en el modelo estándar, por supuesto, describir la estructura del protón ahí con el formalismo que se entendía bien. Y ha pasado el tiempo y ahora justamente el desafío es ir más allá del modelo estándar. Y bueno, a ver qué encontramos. Justamente en eso estamos. Así que de ahí parte un poco esta cosa. Genial, genial. Yo creo que es un poco una lección para la sociedad en general. El tema de la IA ha sido un boom enorme el último año, los últimos 2 años, yo creo. Claro. Y ver que es algo que está naturalizado como una herramienta en un área académica es una lección. Uno empieza a pensar y vienen los un poco gurúes a revelarte el futuro y te dicen, sí, no, todo se va a acabar, nadie va a tener empleo porque todo lo va a hacer la IA. Es una herramienta más. Hay que aprender a convivir, hay que aprender a utilizarla. Y hay que aprender a reconocer sus limitaciones. Eso yo creo que es lo más importante. Como tú dices, te permite enfrentar un problema sin un sesgo. Eso es algo totalmente positivo. Pero también tendrá algunos puntos donde se cae debilidades y puntos que ustedes tienen que corregir. Correcto. Entonces, eso yo creo que es súper replicable en la sociedad en general y usar una herramienta con responsabilidad, en el fondo. Eso, exactamente, claro. De hecho, uno de los problemas más, creo yo, más graves de la inteligencia artificial, o bueno, aplicar la física de alta energía en particular, que es lo que yo conozco, es que también la inteligencia artificial en muchos casos funciona como una caja negra también. Entonces, uno tiene un algoritmo que potencialmente funciona muy bien, pero uno no sabe realmente cómo está funcionando. Sabe que funciona, pero lo que está ocurriendo tras bambalinas muchas veces es misterioso. Y eso creo que es crítico para la ciencia, porque a la ciencia no solamente le preocupa tener un buen resultado para describir algo, sino que además le interesa el porqué de las cosas. Entonces, hay también líneas dentro de la inteligencia artificial que buscan hacer inteligencia artificial interpretable, si puedo usar esa palabra. Y justamente en eso, uno de mis proyectos también apunta a hacer estos algoritmos, ojalá interpretables, que los científicos y las científicas sepan de dónde salió el resultado que ellos están buscando. Entonces, para mí, por lo menos, lo más crítico o la limitación más obvia de la inteligencia artificial
es que funciona demasiado bien como para no saber por qué. y eso creo que ojalá me mantenga ocupado en el futuro también. Creo que es una de las direcciones que vale la pena perseguir, sobre todo cuando parece igual que la inteligencia artificial ya casi es inevitable. Exacto. O sea, hasta las áreas más puras de la física ahora están haciendo uso de estos algoritmos sin nuevamente entenderlos completamente. Entonces, uno hace algunos años habría pensado que era imposible hacer teoría de cuerdas, con la abstracción que significa la teoría de cuerdas, con inteligencia artificial. Y ahora no, hay teoría de cuerdas y trabajos en Swampland, que bueno, son áreas más específicas, que están utilizando inteligencia artificial de punta para calcular aquí sus cantidades de interés, obviamente. Entonces, hasta la física más abstracta creo que se está viendo afectada por la inteligencia artificial, no solamente la parte productiva, Claro. porque igual toda esta inteligencia artificial, el machine learning, quantum computing y todas estas cosas terminan siendo finalmente muchas palabras así grandotas Exacto. que claro, que uno está acostumbrado a escuchar en un contexto productivo, es como, hay harto para comentar. Pero creo que ni siquiera las áreas más abstractas se van a escapar tampoco de la inteligencia artificial. Por lo menos esa es mi experiencia hasta ahora. Esto es empírico solamente. Sí, sí. No, pero el tema que sea interpretable es algo súper importante, claro. Como dices tú, el poder entender causas, el poder entender relaciones entre cantidades, es algo que es súper relevante. Lo más básico, yo creo, cuando pensamos de algo interpretable es como la segunda ley de Newton, decir fuerza igual a masa por aceleración. C más menos que una fuerza intuitivamente, ni siquiera alguien que sepa física tiene que tener, no hay que tener mucha especialidad para poder reconocer cuáles son las cantidades y cómo están relacionadas. Exactamente, claro. Y justamente una ecuación como F igual a M por A es lo que estamos intentando buscar. Exacto. Para estas distribuciones partónicas, nuevamente ahí para volver a esta palabra larga. Pero claro, F igual a M por A es una cosa razonable, es una cosa que uno puede evaluar más o menos bien porque computacionalmente no es tan complicado de modelar. Exacto. Y por el contrario, una red neuronal o una red neuronal profunda tiene, o sea, miles de parámetros que pueden dar cuenta de los efectos que tú observas, así que no queda muy claro entonces de dónde viene la física real, la física pura y dura. Y para eso la interpretabilidad creo que es necesaria si queremos seguir después avanzando. Cada vez que uno tiene un algoritmo de machine learning y lo usa en la física, creo yo, sin pensar o sin estar muy consciente de lo que uno está transando, uno incurre en una deuda. Entonces, cada vez que sale un nuevo paper que no tiene, digamos, la menor idea de la inteligencia artificial que está usando, ni conoce tampoco los supuestos para usar esa inteligencia artificial, incurre en una deuda que se va acumulando y acumulando y acumulando, y después cuando otros papers usan ese resultado, nuevamente lo mismo. Exacto. Entonces esa deuda va a llegar el momento en el que la vamos a tener que pagar y responder por qué, y vamos a tener que devolvernos ahí, por qué, y vamos a retroceder bastante. Exacto. Entonces yo creo que para mí el tema del porqué de las cosas y la interpretabilidad nuevamente en específico, creo que debería comenzar a abordarse desde ahora. Creo que el por qué algo funciona no puede ser una pregunta que se puede posponer mucho más, que vamos a incurrir en una deuda y esa va a haber que pagarla. Claro. Entonces, ojalá ahí usar deep learning, por supuesto, aprendizaje profundo y estas redes neuronales, pero también interesarse acerca del mecanismo interno igual, que nos está llevando a una determinada conclusión. Genial, genial. Manuel, ¿y cómo parte tu historia con la física? Nos contaste un poquito que en la universidad ya habías tenido por ahí un romance con la matemática, pero ¿de dónde viene el interés por la física? Es decir, vaya voy. Claro, bueno, yo creo que desde que tengo uso de memoria siempre me gustó la matemática y la física. Desde el colegio, desde las escuelas de verano que uno podía hacer en la Universidad de Chile o lo que fuese. Y cuando llegué a la licenciatura, o bueno, cuando yo estaba postulando para entrar a la universidad, saliendo recién del colegio, a mí creo que me interesaba mucho la astronomía también. Y creo que partí en realidad un poco más convencido de astronomía que cualquier otra cosa. Más que física y más que matemática. Pero claro, después entré a la universidad y pasaron estos 2 años de plan común donde uno tiene un poco ramos de todo. Y los ramos de física me gustaron muchísimo. A mí me daba la impresión de que iban ahí, pero al punto de las cosas, digamos, a las leyes
fundamentales, lo que sea que eso significa, porque esa es una pregunta grande, pero por lo menos para mí, a los 19 años, la física creo yo que apuntaba a lo fundamental y que quizás con eso se podía describir el resto de las cosas. Y eso tampoco no es tan así, porque todas las áreas tienen su dominio, por supuesto. Pero a mí me daba la impresión de que la física un poco uno la podía aplicar en distintos contextos. Entonces me parecía quizás una elección no solamente entretenida, sino además lo suficientemente general, que también dejaba la puerta abierta para seguir estudiando un magíster o un máster en lo que uno quiera. Y claro, y después irse haciendo más específico. A medida que pasa el tiempo. Pero claro, en principio era la física justamente como lenguaje ahí para describir el universo y después buscar aplicaciones más concretas. Genial, genial. ¿Y cómo es el proceso? Muchas veces quizá uno viviendo toda su vida en Chile, lo ve lejano el tema de poder irse a estudiar afuera, poder hacer un máster afuera, poder hacer un doctorado afuera. ¿Cómo fue tu proceso de darte cuenta, quiero apuntar hacia allá? Claro. ¿Y qué dificultades hubieron en el intertanto? O sea, claro, sí. Porque me imagino que no es todo tan armonioso como lo puedes ver ahora en retrospectiva. Uy, tengo una cantidad de historias. No, pero yo creo yo en realidad fue un poco de casualidad, creo. Porque yo me fui de Chile, a diferencia de la mayoría de mis compañeros, recién terminada la licenciatura. Entonces ni siquiera hice el máster o el magíster acá en Chile y después me fui, sino que me fui terminado ahí apenas el pregrado. Y una vez, fue una coincidencia nomás, yo hacía ayudantías en la universidad y tenía la reunión semanal con el profesor de cátedra para ver qué íbamos a ver en los ejercicios o para preparar una prueba o algo así. Y llegué un poco antes, pues entonces me quedé sentado así como en la sala de estar un poco ahí del departamento de física, cerca de la sala de profe. Y un compañero pasó caminando, un compañero que estaba unas generaciones un poco más arriba. Y él sabía que yo estaba por terminar. Y me decía, Manuel, ¿qué vas a hacer? ¿Para dónde te vas a ir? ¿Para qué área? Yo le dije, ¿sabes qué? Ni idea, no sé qué voy a hacer. Y me decía, bueno, ¿sabes qué? Yo conozco aquí a un alumno ahí de mi generación. Él ya estaba haciendo magíster, si mal no recuerdo, en esos años, que se fue ahí a Francia a hacer este famoso máster. Era un año en Francia y un año en Suiza. Y yo, bueno, pásame el contacto, excelente. Y comenzamos a conversar después con este estudiante que ya se había ido. Y claro, en realidad su experiencia había sido muy positiva y a mí me entusiasmaba mucho primero vivir en una ciudad como era París, por ejemplo, en ese momento. Uno pagaba además el equivalente a 180.000 pesos al año por la universidad. Entonces era realmente, o sea, no era caro tampoco. Claro. El pasaje era caro, pero la universidad no salía mucho menos que la universidad acá en Chile. El gobierno francés ayudaba con la renta, por ejemplo, se ponía con plata. Entonces la situación a mí me parecía muy, muy interesante. Y por eso un poco decidí partir primero por Francia. Entonces era harta ingenuidad también, creo yo, pero salió bien y yo la pasé muy bien al principio. En general, porque también el cambio cultural fue muy fuerte. Claro. En particular porque yo cuando me fui a estudiar a Francia no sabía francés. Pequeño detalle. No hablaba una palabra. Y sabía que la gente, por supuesto, allá hablaba inglés. Pero claro, las cátedras eran en francés. Y muchas veces las slides, las diapositivas las ponían en inglés, pero el profesor narraba en francés. Y no, las primeras semanas fue muy duro porque me acuerdo que la primera clase que tuvimos era acerca de radiación, creo yo. Que era un poco un curso o algunos conceptos que quizás uno recuperaba del último año del pregrado en física acá. Y el profesor, hablando en francés, obviamente estaba hablando de la radiación que venía del Sol a la Tierra, por ejemplo. Entonces, claro, yo entendía más o menos que estaba hablando del Sol y la Tierra, pero insistía que la radiación llegaba al Sol. Y decía, ¿cómo? Pero si la Tierra no radia, va del Sol a la Tierra la radiación, hacia ahí van los fotones. Y él decía, no, la radiación llega al Sol. Y yo decía, no, o sea, algo lo entendí, pero pésimo en el pregrado.
Y claro, me demoré un par de minutos en entender que el sol en francés es el suelo. Entonces la radiación llega al suelo porque sol es soleil, como el Cirque du Soleil, por ejemplo, es el circo del sol. Entonces por 15 minutos ahí yo no sabía, pero lo entendí todo mal. Cuestionando toda la ciencia. Lo entendí todo mal, o sea, la Tierra era la que emitía radiación. Sí, bueno, ya. Así que ahí tuve un pequeño infarto ese primer día de clase, fue el primer día de clase. Y bueno, después por uso y por costumbre aprendí ya el idioma porque era o aprender o perecer. Claro. Entonces, afortunadamente el francés tampoco no es tan distinto al español. Y bueno, eventualmente ya después me podía manejar, pero esos primeros meses, diría yo, fueron muy desafiantes porque había que hacer sentido de la física nueva que nos estaban pasando y de un idioma que yo tampoco manejaba. Estudiar 2 idiomas a la vez. Sí, exactamente. Algo así. Exactamente. Y de ahí llegué a Francia y bueno, a este máster que era un año en París y el otro año en Zúrich. Y ahí completé el máster. Esa fue ahí la primera etapa. Genial, claro. Genial. ¿Y cómo es en el fondo cambiar tanto de cultura en tan poco tiempo? Porque después vas al Reino Unido, donde estás ahora terminando tu doctorado. Claro. ¿Qué te ha quedado de este proceso, de estas transiciones entre países? Justamente, sí. A mí me gusta en realidad. Yo sé que hay mucha gente que, sobre todo gente, imagino yo, que ya tiene una familia, por ejemplo, que le cuesta más moverse de un lado a otro, porque cambiarse de país es, por supuesto, cambiar tu cultura, Claro. muchas veces cambiar tu idioma y tu casa. Pero además tienes que pedirle, no sé, a tu familia que también lo haga contigo. Entonces el problema se pone mucho más difícil ahí. Claro. Y yo, por el contrario, lo único que quería era ir a ver el mundo. Entonces, para mí, llegar a Francia sin hablar francés, por supuesto que era agotador porque había mucho que aprender en poco tiempo, pero yo me la pasaba muy bien. Y la gente además también allá fue muy amable conmigo porque entendían que había una persona en el curso que no hablaba francés. Era literalmente solo yo, porque sí, hicieron una encuesta, así que era una persona. Y yo respondí que no sabía. Y de ahí quedaron, por supuesto, muy buenas amistades que afortunadamente después perduraron cuando nos tuvimos que cambiar de país y cuando muchos también de mis compañeros se fueron después a sus casas cuando comenzó la pandemia. Claro. Porque en el 2020 yo además estaba escribiendo la tesis del magíster. Entonces la amistad ahí perduró. Fue un invariante. Entonces, a pesar de que yo me he movido mucho entre países, lo importante creo yo que queda. Porque son estas amistades con las que nos seguimos juntando. Cuando yo viajo a Europa continental desde Inglaterra, hacemos todo lo posible por juntarnos. Nos hemos visto muchísimas veces. Con la gente acá en Chile también. Afortunadamente la diferencia horaria no es tanta, así claro. Que uno también está más o menos en sintonía. Y tengo mis grupos de amigos de la infancia también, a los que siempre veo cuando vengo de vuelta y cuando yo también me voy y nos mensajeamos ahí constantemente. Entonces las cosas importantes creo que quedan. Y en Inglaterra lo mismo, yo también he sido igual, muy feliz de esto, ya 3 años que llevo allá. Y todavía me da la energía para seguir viajando y seguirme mudando. Porque además creo que igual la academia al parecer lo demanda. Claro. Se espera un poco que uno cambie entre países, que uno participe con distintos grupos de investigación y laboratorios. Entonces, menos mal me gusta, porque a mucha otra gente quizás ya no sé, al doctorado, si ya se han tenido que cambiar muchas veces de casa, ya como que los deja quizás un poco cansados. Pero para mí por lo menos fue siempre un placer y espero que todavía me dé para viajar un tiempo más por lo menos, así que a ver qué sale ahora. Genial. Con los postdocs y sí, estas cosas claro. Que se vienen, así que wow. Qué buena. Y si nos pudieras contar un poquito de la experiencia en Cambridge. Yo tuve la oportunidad de ir y en verdad es una locura. Buena. Es no sé, sentirse en el suelo que pisó tanta gente importante. Es como un museo nerd. Eso sí, fue para mí. Definitivamente, sí, claro. Estar ahí. Si eso además le agregas la capita de Harry Potter. Sí, es otro mundo. Sí. No, yo lo he pasado muy bien, a pesar de que bueno, yo comencé en pandemia allá. Entonces era un poco difícil porque yo llegué en febrero del 2021 a Inglaterra y estaba, por supuesto, todo cerrado. Inglaterra además le tocó muy difícil
en particular la semana que llegué yo, porque tuvieron una cantidad de contagios. Cuando uno ve la tasa, la mortalidad, en febrero del 2021 hay una punta así horrible realmente en términos de muertes por día, que era realmente dramático. Entonces la pandemia pegó muy fuerte allá y la gente en realidad intentaba estar muy ordenada de todas formas. Cambridge era igual una ciudad más o menos obediente también. Entonces al principio fue un poco extraño porque yo por supuesto quería conocer a mis colegas, pero uno solamente se podía juntar en espacios abiertos. Estaban cerrados los restaurantes, los pubs, que allá es donde uno hace la vida, realmente con una cerveza así al lado. Y teníamos que salir nomás a caminar por el centro de la ciudad. Y claro, en el invierno inglés, entonces era terrible. Así que yo ahí me saco el sombrero realmente por mis colegas porque fuimos a tantas caminatas, tanto frío, que así todo ahí estaban ahí por acompañarme. Y después, bueno, comenzaron las vacunas y la vida fue un poco más normal. Y lo he pasado muy bien ahí, porque la gente con la que uno se encuentra tiende a ser gente que está, o sea, muy comprometida realmente con su investigación. Ya, bueno, para decirlo normal, son unos nerds. pero uno resuena en el fondo. Sí, exacto, definitivamente. Pero nerds en el buen sentido, en el sentido de que realmente, o sea, uno habla con una persona donde sea. Sí. Puede ser, por ejemplo, en alguno de los pubs de la ciudad. Cambridge además se estructura en colleges. Sí. Entonces está la universidad, que es una entidad que es transversal. Y después están 31 colleges, que son algo así como las casas de Hogwarts. Yo siempre uso esa comparación y la gente ahí le hace sentido y todos asienten. Pero no son 4, como en Harry Potter, son 31. Y cada college además tiene ahí su pequeño ecosistema. Y cada college tiene su cafetería y su bar. Entonces puedes ahí ir a distintos lugares a conocer gente. Y son todos, creo yo, todos están muy entusiasmados con su trabajo. Todos tienen muchas ganas de hablar de ello también y lo quieren compartir. Entonces uno también tiene que, creo yo, casi hacer un esfuerzo consciente para ver al científico también a veces atrás de la persona. Porque me pasa a mí mucho, yo tengo hartos amigos allá, que nos conocemos en el contexto de la amistad. Entonces nos encanta, no sé, ir a un concierto, por ejemplo, ir a caminar o hacer deporte, lo que sea. Y no hemos tenido la ocasión realmente de hablar de nuestras investigaciones, porque bueno, se han dado otras cosas, nomás tenemos más temas, entre comillas. Pero creo que también es bueno intentar, digamos, alegrar a la gente también con el interés, creo yo también, que uno puede mostrar de una profesión o de un tema de investigación. Entonces creo que hay que estar dispuesto igual a escuchar harto en una ciudad así. Uh-huh. y estar dispuesto a aprender, sabiendo además que la gente que llega ahí son de verdad gente entusiasmada solamente. Aquí no hay, a excepción de un par de personas que yo creo que son clínicamente genios. O sea, no es un hipérbole ni nada de eso. Yo creo que objetivamente están cableados de forma distinta, a excepción de yo creo 1 o 2 personas. Toda la gente que está allá solamente ha trabajado harto. Obviamente han tenido suerte también, porque hay muchas cosas que no dependen de uno tampoco. Pero en general, en mi experiencia, a diferencia posiblemente de otra gente, yo por supuesto no puedo hablar de otras historias, de otra gente me refiero, para mí ha sido realmente muy, muy interesante. Así que yo estos 3 años lo he pasado bacán, si se puede decir. Genial. Sí. Al final como decías tú, este tema como de ser nerd no es volver al estereotipo que conversábamos al inicio, es gente que de verdad está entusiasmada por lo que hace y que de verdad resuena con eso. Y tienen tantas ganas de contarte que de repente se te va la hora. En el fondo, yo lo único que busco acá es traer gente que sea nerd, que me cuente 1 hora y que a mí se me pase el reloj y podamos conversar y aprender. Ese término en el fondo hacia allá apunta y conectar con gente de ese estilo y resonar en esa frecuencia, yo creo que es genial. Sí, genial. Definitivamente, sí. A mí me da la impresión que igual la gente que termina haciendo ciencia son todos ahí bien apasionados y apasionadas. Yo hablaba, no sé, hace 1 año había venido justamente acá a la Santa María a una conferencia de alta energía nuevamente y conversaba con el profesor, por ejemplo, Iván Schmidt. Claro, es realmente un pionero y un ícono en la física de altas energías acá en Chile. Y uno conversaba con él en la mesa, almorzando.
Y claro, él también, o sea, pero estaba tan convencido de lo que decía y lo comunicaba, creo yo, con tanto cariño realmente a los que le estábamos haciendo preguntas, que era notable justamente y yo ahí veía que, claro, algunas cosas no cambian, que quizás la gente que ahora, no sé, está en la universidad que sea y le interesa compartir lo que está haciendo y colaborar y hacer felices también, también a los otros, creo yo, con el conocimiento, creo que esas cosas quedan también y le quedaba, por ejemplo, a Iván Schmidt y a mucha otra gente. Entonces, claro, estos son buenos nerds. Sí, sí. No necesariamente científicos tampoco. En cualquier área, nada. Gente que sepa lo que hace, que le guste lo que hace. Exactamente. Esa es la gente de la que hay que rodearse. Exactamente, y que esté dispuesto a dar, creo yo. Justamente ahí, creo que el conocimiento es una de esas cosas que si tú lo das, no lo pierdes. Exacto. Entonces, creo que en particular la gente que está dispuesta a conversar, a que le hagan preguntas y a preguntar. Exacto. Creo que son de esos placeres que a mí por lo menos me ha dado la academia y la vida ya. Así que está yo muy contento con eso, obviamente. Genial. Manuel, un poco para ir cerrando ya, como es clásico del podcast, aquí ya viste algunas tradiciones, quería pedirte una recomendación de libro o película. Sé por ahí que te gusta leer, has estado por ahí en algunos clubes de lectura. Y si nos pudieras recomendar algo para dejarnos ahí con tarea a nosotros. Mira, hoy está bueno. Yo, a ver, este último tiempo, bueno, yo siempre leo harto a Borges. Borges igual como que siempre está un poco ahí dando vuelta. Pero leí la semana pasada, me lo leí de una tirada porque me gustó un montón, un libro de Alejandro Zambra. ¿Ya? Se llama, que es un poeta y un escritor chileno de cuentos cortitos, fundamentalmente, no son novelas grandes. Y Facsímil justamente tiene ahí el formato de un facsímil tipo, ya no era PAES, ni era PSU, creo que era la prueba de aptitud, si no me equivoco, que era la que venía antes. Entonces es un facsímil, obviamente con alternativas y texto y comprensión lectora, entre comillas, que realmente está muy bien escrito. Y busca hacer igual un poco creo yo, una justa crítica al sistema educacional también chileno, que en general igual, por supuesto, tiene sus problemas. En términos de hecho creo que lo dice el libro, en términos de que nos entrenan harto y no nos educan tanto, porque obviamente nosotros somos capísimos para responder estas preguntas de alternativas, lo que sea, sin pensar mucho ni nada original, ni mucho menos, solamente marcar. Que en general también es un poco la educación muy desigual. El otro día estaba leyendo, creo, eran los 100 mejores colegios del puntaje PAES, que se había dado hacía poco, y claro, de esos 100 colegios, 96 eran particulares, cuando los colegios particulares son un porcentaje pequeñísimo. Claro. Entonces me parecía a mí por lo menos bastante vigente el libro. Así que creo que está muy bien escrito, es muy entretenido. Uno se puede además ahí, bueno, entretener nuevamente, valga la redundancia, haciendo sentido de las distintas alternativas que da él ahí para rellenar el texto y creo que está muy bien escrito. Así que creo que en términos de librito, ese podría ser uno bueno. Y claro, facsímil se llama. Y es cortito además. Así que en una tarde está listo. Genial. Se pasa bien. Genial. Y lo último, si es que tienes algún consejo que nos puedas dejar para mí, para ti, para la gente que esté escuchando. Bueno, bueno, estaba... yo creo que igual viene de un libro. Claro, igual creo que lo he pensado harto estas últimas semanas, que era una frase de Bertrand Russell, que era, bueno, un matemático, lógico y también un filósofo, porque esas cosas tampoco no son mutuamente excluyentes, claro. Obviamente. Y claro, y él justamente creo que daba su consejo para vivir una buena vida, era la good life. Y decía que, claro, una buena vida en realidad tiene que ser guiada primero por el amor y apoyada por el conocimiento, decía. Y ese yo creo que es fundamentalmente el punto. Quizás incluso más amor que conocimiento, yo creo yo. Yo sé que suena un poco general, quizás un poco cursi, pero yo creo que en realidad la ciencia, como cualquier actividad humana, creo yo, está bien. Yo creo que uno puede ser un buen científico, un mal científico, que le guste la ciencia o que no le guste lo que sea. Pero quizás más allá de cualquier cosa, creo que lo importante es ser ojalá una buena persona. No importa si uno es científico o no, si quiere estudiar o no quiere estudiar, si te encanta la física o si odias la física. Creo que una vida bien vivida tiene que ser ahí para darle algo al resto también, creo yo. Ojalá amor hacia el otro, hacia ti mismo también.
y después el conocimiento hace que la vida tenga un poquito más de sabor, ¿no? Para terminar ahí con esa frase. Un condimento. Un condimento, exactamente. Así que eso diría yo fundamentalmente. Muchísimas gracias. De verdad, muchas gracias, Manuel, por la conversa. Se nos pasó volando un poquito más de una hora. ¡Oh, wow! Entonces, de verdad, costó coordinarlo, pero se logró. Salió perfecto. Ya vendrá otra oportunidad. Genial, en verdad, muy contento de estar de vuelta. Ya vendrán más capítulos. Aquí de nuevo al equipo. Sidney, muchas gracias como siempre. Gracias. Y muchas gracias en verdad por haberse quedado hasta esta hora. Síganos en nuestras redes. Estamos en Instagram como Notables Podcast, que es la red principal que tenemos. Y bueno, no se olviden que así como Manuel, ustedes también pueden ser notables. Muchas gracias. Chao, chao. Este episodio de Notables Podcast fue posible gracias al apoyo de Centro Científico Tecnológico de Valparaíso, aliado estratégico en innovación, desarrollo y tecnología. Si quieres conocer más de su trabajo, visita www.cctval.usm.cl.